Hola chicos, buenos días, mi nombre es María Isabel, estudiante en la licenciatura en nutrición. Bueno, si bien para iniciar hablaremos acerca de su definición, empezando desde la pregunta ¿qué es la nutrición parenteral? Este tipo de alimentación, es decir, la nutrición parenteral, es una intervención que se realiza de manera especializada, ya que puede ser caracterizada por el aporte de nutrimentos de manera directa al torrente sanguíneo. Puede ayudar al paciente a no perder los nutrimentos durante alguna situación y puede llevarse a cabo a través de alguna vena periférica o central. También la nutrición parenteral, esta se da cuando las personas no pueden satisfacer los requerimientos nutricionales, ya sea de alguna forma enteral, vía oral o por sonda. Asimismo, la indicación para este tipo de alimentación es de manera individualizada, ya que depende de la naturaleza, la gravedad de la patología que tenga el paciente o el pronóstico que vaya generando durante su estancia en algún hospital, igual dependiendo de su estado nutricional previo para seguir continuando con su valoración. Asimismo, la nutrición parenteral debe iniciarse en un lapso de 3 a 7 días después del ingreso del paciente. Sin embargo, se busca también evitar que el paciente tenga alguna sobrerealimentación. Si bien este tipo de alimentación se realiza cuando la nutrición enteral no haya mostrado alguna eficacia de manera como complemento. Asimismo, esta nutrición ha sido una técnica cuyo resultado depende de la correcta utilización del protocolo en el que se establezcan los pasos a seguir desde que se plantea la posible indicación de usar este tipo de nutrición hasta los controles, pasando por cuidados estrictos de catéter, preparación de las bolsas y manejo de las posibles complicaciones. Como al inicio se mencionaba, la nutrición parenteral se puede dar de dos formas, de manera central o de manera periférica. Primero tenemos la nutrición parenteral de forma central. Esta se da cuando los nutrientes se infunden a través de una vena de forma central, que esta es de gran calibre. Una de ellas sería el ejemplo la vena yugular. Y como segunda tenemos la nutrición parenteral, pero de forma periférica, que esta se da cuando se administran a través de una vía venosa periférica o conocida también como de menor calibre. Una de ellas podría ser, de ejemplo, las que tenemos en los antebrazos. Ahora bien, si iniciamos hablando de la nutrición parenteral central, esta es una de las que engloba un conjunto de técnicas de administración de los nutrientes de forma infundida en una vía venosa central. Esto se debe a que principalmente su osmolaridad es más elevada, asimismo sobrepasando los 900 miliosmoles, es decir que esta es una de las venas de mejor calibre. Al ser un acceso a venas de mejor o de mayor calibre, permite por esta vía central aportar nutrientes de mayor o concentraciones mayores, al igual que aportar tanto macro como micronutrientes que presenten una osmolaridad elevada, sin riesgo a que la paciente o el paciente presenten alguna complicación como es la flebitis o trombosis. Sin embargo, como todo, también los accesos centrales pueden tener riesgos a tener complicaciones o desventajas, como es la existencia de padecer o tener infecciones o complicaciones en el área durante su proceso de colocación. Ahora, si bien pasándonos al segundo tipo de nutrición parenteral, que en este caso es la periférica, este tipo de nutrición suelen ser conocidas también como nutrición de tiempo corto, ya que primero se prevé si un paciente necesita de este tipo de alimentación durante un periodo breve para poder administrarla durante algunos días.
puede ser indicada en periodos cortos y la localización tiene como principal condicionante el tipo de osmolaridad que se tiene en la preparación de manera parenteral. Asimismo, esta nutrición parenteral de forma periférica se conoce porque al ser de manera periférica se ponen en venas que puedan aguantar una osmolaridad más pequeña a diferencia de las que son de forma central. Sin embargo, la nutrición parenteral periférica suele aportar únicamente a veces grasas y no contiene carbohidratos, por ello solo aporta una parte de los nutrientes que un paciente necesita por día y pues debe brisarse únicamente de forma temporal. Asimismo, la osmolaridad no debe superar desde los 800 a los 900 miliosmoles, pH de entre 6 a 7.4, ya que si se administra una osmolaridad mayor, puede traer complicaciones como lo es la flebitis o la trombosis. Asimismo, una de las ventajas que tiene la nutrición parenteral de esta forma es que puede ser administrada de manera continua a lo largo del día o la noche, como también puede ser administrada durante ciclos o de manera cíclica. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los 3 tipos de complicaciones que se dan en la nutrición parenteral. Entre ellas tenemos como número 1 las infecciosas, como número 2 las metabólicas y como número 3 las mecánicas. Cada tipo de complicación se explicará conforme a su número, empezando por las complicaciones infecciosas. Y bueno, bien, las complicaciones infecciosas suelen ser asociadas con el propio catéter. Puede tener origen ya sea por la falta de higiene al momento de la colocación, manipulación con otro equipo o por las bolsas de nutrición parenteral que ya pueden venir contaminadas. Esta infección puede estar localizada ya sea en el punto de inserción o puede tratarse también tópicamente. Puede deberse a infecciones que se contraigan desde el catéter por diversos patógenos como son bacterias gram positivas causadas por Staphylococcus epidermis, bacterias como la Klebsiella o también por infecciones por Candida, que esta es un poquito más agresiva, siendo la causa de un 3% en las sepsis relacionadas con el catéter en pacientes con nutrición parenteral. Así también, para tratar de evitar este tipo de complicaciones que se dan en esa nutrición, se recomienda la colocación del catéter en algún quirófano o en algún lugar que se encuentre con mejor higiene, asepsia o con un mantenimiento del catéter por un personal que sepa o aplique técnicas de asepsia cada vez que se manipule. Otra de ellas son las complicaciones metabólicas, que estas son cualquier complicación que atribuye algún exceso o déficit de nutrientes en posibles pacientes. Los más frecuentes pueden deberse a alteraciones hidroelectrolíticas, como también por algún exceso de ellos. También podemos encontrar lo que es la hiperglucemia o hipoglucemia, como también los déficits de ácidos grasos esenciales o de macronutrientes, como también la insuficiencia en aclaramiento de lípidos o la hepatopatía, que estas son complicaciones metabólicas en la persona con nutrición parenteral. Mencionando un poquito más acerca de otras, también tenemos el síndrome de realimentación, que esta también es una complicación metabólica. Sin embargo, este tipo de complicación se produce en algunos pacientes muy desnutridos como consecuencia de un soporte nutricional intensivo. Puede caracterizarse por hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia o una sobrecarga en volumen. Algunas de las posibles recomendaciones o en aquellos pacientes que pueden presentar el síndrome de realimentación puede tratar primero con alteraciones electrolíticas, ir aumentando el aporte de manera progresiva entre 24 a 48 horas según su condición del paciente. Y bueno, por último tenemos las complicaciones mecánicas, que estas se deben relacionadas a la inserción o mal posicionamiento, obstrucción del catéter.
Dentro de ellas también podemos tener complicaciones derivadas del catéter como son el neumotórax, el hemotórax, la embolia gaseosa o alguna perforación cardíaca. Después de haber colocado el catéter de manera vía venosa central, se debe realizar alguna radiografía de tórax para asegurar su correcta colocación. Y bueno, por último tenemos la trombosis, que esta puede originarse en la luz del catéter impidiendo el paso de los líquidos alrededor de sí mismo. En ella pueden influir diversos factores como daño endotelial debido a la velocidad lenta de la infusión. Y por último, a manera de conclusión, se tiene que este tipo de nutrición es de manera crucial para los pacientes que no puedan obtener alguna nutrición por el sistema digestivo. También ayuda a mantener la salud, favorece la recuperación, como también en ella es fundamental su monitoreo o aseguramiento de que la persona esté recibiendo los nutrientes necesarios para su pronta recuperación. Muchas gracias por ver el video.